¿Cómo estás? Un día más para compartir este tiempo de estudio bíblico inductivo y dando gracias a Dios por todas las personas que se han ido inscribiendo a este curso que estamos dictando cada domingo a las 10 de la mañana, como ahora. Un punto especial, ¿cierto? Para quienes ya hemos de febrero con toda la parte introductoria, pero hoy día es un tema extraordinariamente importante, fabuloso, necesario ver desde el punto de vista práctico, bíblico, teológico, lo que es vida en Cristo. Entonces vamos a abrir, le doy la más cordial bienvenida a todos que se han ido agregando durante esta semana, a hacer una mención especial a Cristina Espinosa, que ahora también es parte de nuestro grupo de estudio inductivo. Y bueno, y a todos los demás que siempre estamos atentos a seguir aprendiendo la palabra del Señor. También recordarles que tenemos algunas tareas que son fundamentales de poder estar realizándolas. No olvide que son muy simples, muy sencillas estas tareas, como les estoy mostrando acá, un versículo de memoria prácticamente en 3 semanas. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el texto de Juan 1:14. Y un ejercicio para quienes participan de las células. Si alguno no participa en una reunión semanal por célula vía Zoom, avíseme y le pongo en contacto con alguna de nuestras células del Ministerio Visión Nueva. Y hay un ejercicio para el momento de la oración, de gratitud y de petición también. Ahora vamos al tema que hoy día nos convoca. El tema es la tercera lección, digamos lección 1, tema 3, pero antes vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, ya hemos visto a Jesús como preexistente, basado en el Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ahí está la relación de un Jesús presente, a diferencia de las otras evangelios que nos hablan de un Jesús desde su nacimiento. Aquí nos hablan de que Jesús ya es Dios desde antes de nacer. Entonces, importante punto de partida de nuestro personaje de este año, Juan, el evangelista. La semana pasada estuvimos viendo acerca de Jesús, el creador despreciado. Vimos que siendo el creador, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí quedamos la semana pasada. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué quiere decir? Que el creador vino a estar entre aquello que él había creado. Sin embargo, los que supuestamente debían haber creído en él, no creyeron, no lo recibieron, al contrario, lo crucificaron. Lo que vamos a ver ahora es sumamente importante. Probablemente tú has participado en esta iglesia, en otra iglesia, de alguna manera te has sentido atraído por los cánticos, por las danzas, por la palabra, por los templos, en fin, o simplemente has recibido como una herencia una religión determinada. Ahora vamos a ver en este capítulo especial, en este tema que vamos a ver ahora, es Jesús, es el gestor del nuevo nacimiento. La pregunta que debemos hacernos para empezar a introducirnos en esta lección es, ¿realmente yo he nacido de nuevo? Estar en una iglesia, ser miembro de una iglesia, haber firmado un papel o haber sido bautizado por alguna iglesia determinada, ¿me da seguridad de haber nacido de nuevo o de ser salvo? Eso es lo que vamos a tratar de responder de la manera más simple posible, y ojalá, cierto, nuestros espíritus estén abiertos, porque si no ha sido una realidad para nosotros, si no lo hemos entendido antes, quizás este día sea tu día de salvación. Así que
Vamos entonces a materia. Lección 1, tema 3. Jesús es el gestor del nuevo nacimiento. Habíamos leído en Juan 1:11 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí continúa Juan explicando. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recomendable, yo no lo anoté en esta oportunidad, pero es recomendable, como siempre, que ustedes hayan leído el capítulo 1 completo en por lo menos 3 versiones distintas de la Biblia. Aquí nosotros estamos basándonos en la versión Reina Valera de 1960, donde nos vamos a desglosar con algunas palabras claves este texto para poder entender el tema que tenemos hoy. Más a todos los que le reciben. Recordemos el contexto, el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, el creador preexistente vino a ver a sus criaturas y sus criaturas no recibieron a su creador. ¿Cómo vino? El verbo vino hecho carne y habitó entre nosotros, dice la escritura. Siempre todo el estudio basado principalmente en Juan. Básicamente en Juan, para poder entender la teología del Evangelio según San Juan. Más a todos los que le recibieron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Entonces, más, pero a todos los que le recibieron. Les dio, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver. A todos los que le recibieron. Más a todos los que lo recibieron. Yo tengo como referencia Juan 3, aquí lo tengo, Juan capítulo 3, versículo 3, es la conversación que más adelante vamos a estudiar también de Jesús con Nicodemo. Dice Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto que es fundamental, Jesús en la conversación con un hombre que era experto en la palabra de ese tiempo, le dice, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Le está diciendo a Nicodemo, un hombre religioso, mira, tú puedes saberte todo lo que sabes de memoria, todo lo de la religión lo puedes saber de memoria, puedes ser autoridad en tu institución religiosa, pero necesitas nacer de nuevo. Ese es el punto al que se está refiriendo Juan aquí cuando está haciendo la introducción, el prólogo a este evangelio en el capítulo 1 que estamos estudiando. ¿Quiénes son los que reciben a Jesús? Quizás podemos nosotros basarnos para introducirnos en esto en alguna explicación que nos entrega el apóstol San Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9, el apóstol San Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque, dice el versículo 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, tenemos la enseñanza de Juan, ¿ya? Más a todos los que le recibieron, y Romanos, es decir, Pablo, en su carta a los romanos, apoya este principio de Juan, explicándolo de esta manera, que quien confiesa con su boca y quien creyere en su corazón que Dios levantó de los muertos, recuerde que Pablo ya está hablando desde un Cristo resucitado. Entonces, bueno, quien cree en Jesús, que fue levantado entre los muertos, creyera en su corazón, esa persona está salvo, es sinónimo a nuevo nacimiento. Veamos el apóstol San Pablo, en el mismo versículo, ¿qué significa recibir a los que creen en su nombre? Dice Juan, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿ya? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Recibir a Jesús no tiene que ver
con solo un acto de oración y de fe, de levantar la mano en un servicio religioso determinado, o con leer los 4 pasos y repetir la oración del penitente que se llama, o tomar una decisión en un momento especial de nuestra vida. Recibir a Cristo es mucho más que eso. Es reconocer a Jesucristo como Señor. Esto implica reconocer que Jesús es preexistente, descendió para nacer en un pesebre, murió en la cruz, resucitó y está a la diestra del Padre. Y con eso nosotros estamos indicando que creemos en todo el proceso que Jesús tuvo que vivir para traernos salvación. Recibir a Jesús no es solamente una oración de un momento determinado. Recibir a Jesús es una decisión comprometida desde ahora y para siempre. Entonces, eso es lo que está tratando de decirnos Juan, y que Pablo lo explica un poquito más en detalle en el libro a los Romanos. Jesús nos sigue explicando acerca de lo que es recibir. Ahora dice, les dio, perdón, me perdí un poco, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Les dio potestad, es decir, la palabra potestad, ustedes van a ver en otras versiones, poder, autoridad, derecho. Les dio derecho de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí hay aspectos bien importantes que nosotros debemos ir dilucidando respecto a los paradigmas religiosos, de la enseñanza religiosa que tenemos por siglos en nosotros. ¿Quiénes son hijos de Dios? De acuerdo a lo que estamos leyendo y también a lo que Juan explica casi en todo su libro, de acuerdo a esta introducción, nos damos cuenta que no todos son hijos de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ellos, los que no lo recibieron, no son hijos de Dios. ¿Qué es lo que significa recibir? Recibir es reconocer toda la obra de Jesús, el preexistente, nacido en un pesebre, habitando entre los hombres, muerto en la cruz, resucitado para darnos vida eterna. Eso es recibir a Jesús, no es Señor, sálvame, no, es algo más que eso, es un hecho comprometido. Les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Según Jesús dice que he nacido de carne, Juan 3:5, en la misma conversación con Nicodemo, donde Jesús explica esto mismo, pero con sus palabras, a Nicodemo, si ustedes quieren poder leerlo después, aunque vamos a llegar a estudiar ese texto también, capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer es un nacimiento espiritual. Ahora bien, eso lo dice Jesús. Juan, en Juan 1, en el texto que estamos leyendo, 1:12. Pero Pablo lo dice también, que siempre Pablo nos ayuda para poder aclarar o por lo menos confirmar algunas cosas de las que estamos descubriendo a través del estudio de Juan. Y el libro de Tito, donde Juan ve a este discípulo llamado Tito, le dice en el versículo 4, capítulo 3, versículos 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice Pablo a Tito, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro, lo dice Pablo, Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, el Señor le da derecho de ser hijo de Dios a quienes reconocen a este Jesús que ha sido preexistente y habitará con nosotros hasta la eternidad. Conforme a nuestra fe puesta en el mismo Jesús. Le dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Según el mismo Juan,
Ya en una carta posterior, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1, habla de que somos hijos de Dios por amor. Lo mismo que está diciendo Pablo a Tito. Recuerden que la Biblia está escrita por muchos escritores y un solo autor. El autor es Dios, pero hay muchos escritores. Entonces es muy importante pasearse, aunque nosotros estamos concentrados principalmente en Juan, es bueno saber qué opinan los otros escritores de la Biblia. Juan está diciendo que nosotros somos hijos de Dios por amor. Pablo a los romanos dice que nosotros tenemos un espíritu de adopción. Fíjese lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, que en un sentido, según el escritor Pablo, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. No éramos hijos por derecho, pero ahora pasamos a ser hijos adoptivos. ¿Cuándo pasamos a ser hijos adoptivos de Dios? Cuando recibimos a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Reconocer que Él era preexistente, nació en un pesebre, murió en la cruz, resucitó y nos da vida juntamente con Él. Y esta misma enseñanza Pablo no solamente se lo escribe a la iglesia de los romanos, sino que también se la envía a la iglesia de los gálatas, a quien les vuelve a repetir esta misma expresión. Somos convertidos en hijos adoptivos de Dios, al cual nosotros llamamos papito, Abba Padre, un Dios cercano a todos nosotros. Ahora, ¿cuáles son las referencias que hace Juan a todo el proceso de salvación? Primero, habla de la preexistencia de Jesús, en Juan 1:1. Segundo, nos habla acerca de que Jesús es el creador de todo lo creado, en Juan 1:3. En el mismo capítulo 1, en el versículo 10, ustedes pueden leer, nos habla de la caída y de la condenación. Quisiera leerlo para ustedes, aunque yo sé que ustedes lo van a volver a leer, pero para destacar. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? ¿Por qué no le conoció? Porque el mundo estaba en un estado decaídos, post pecado de Adán. Pero en Juan 1:14, en este prólogo, Juan nos explica qué pasa con Jesús y este mundo caído. Se produce este efecto maravilloso llamado encarnación. Ya Juan 1:14 dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Texto que tenemos que aprender de memoria. Ahí se produce la encarnación. ¿Qué significa encarnación? Encarnación es que Dios, siendo Dios, descendió y nació como un ser humano común y corriente. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y luego Juan, en este prólogo, nos dice que hay un proceso de redención. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Jesús trae la gracia para poder recibir el perdón de nuestros pecados y nos da la verdad. Él es, recuérdense que Juan nos habla de que Él es la verdad. Y también en capítulo 1 nos habla de que Jesús es la verdad. Entonces, basado en toda esta enseñanza, nos damos cuenta que hay un proceso también que teológicamente se le llama el proceso de redención, es de redimir, que alguien paga el precio por el pecado de otro. Eso es redimir. Compra el derecho a la vida eterna. Y en Juan, el capítulo 1, en el versículo 13, es cuáles nosotros, los hijos, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, hay vida eterna. Ahora unimos estos tres versículos, el 11, el 12 y el 13, que dicen, a los suyos vino el verbo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad, poder de ser llamados hijos de Dios. Los cuales, ¿quiénes? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, es decir, no es un nacimiento físico, sino de la voluntad de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad
de Dios. Es decir, hay una vida, una oportunidad de vida eterna basado en ¿qué? En el deseo de que Dios tiene de llevarnos a estar siempre con Él, vivir, que vivamos en su presencia. Ahora, fíjese en este esquema que yo quise hacer tratando de explicar. Parece que traté de hacerlo más fácil y lo hice más enredado. Pero bueno, yo sé que ustedes son hijos, por lo tanto lo van a poder entender. La pregunta, ¿somos hijos de Dios? Debe ser respondida inmediatamente para poder entender todo lo que estamos hablando. En primer lugar, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, según lo que estamos leyendo en Juan. Todos somos criaturas de Dios. Dios vino a su criatura como el Verbo, como Jesús, pero sus criaturas no lo recibieron. Entonces se clasifica ahora las criaturas de Dios en dos tipos de personas: los que son hijos de Dios y los que son criaturas de Dios. El que es hijo de Dios tiene un destino y el que es criatura de Dios tiene otro destino. ¿Ya? Así que vamos a ver, vamos a tratar de ir revisando este pequeño bosquejito. Aquí tenemos lo que ya hemos visto, la preexistencia de Jesús, ya en Juan 1:1, que ya lo vimos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Entonces, Jesús existe desde antes de todas las cosas. Pero el Verbo, dice Juan, que por él todas las cosas fueron creadas. Entonces vemos dando origen a una nueva existencia, que es la creación. ¿Ya? Y entonces, desde que el Verbo da origen a esta nueva especie de existencia, tenemos a un Dios que se relaciona directamente con sus criaturas. Dios y Adán, su hijo. Ahí no hay nada que le intervenga, nada que moleste, está todo bien, todo perfecto. El Verbo, Dios creó la humanidad, el cielo, la tierra, en fin, todo bien. Entonces hay una relación perfecta entre creadores. Génesis 1:27 dice que varón y hembra los creó, entonces está el creador y la creación. Y a partir de ese momento entendemos que estas criaturas tienen espíritu de vida. Acuérdense que la palabra dice que sopló en su nariz aliento de vida. Esto es lo mismo que decir sopló en su nariz espíritu de vida o puso en ellos espíritu humano, espíritu viviente. Dios saca de su espíritu y pone espíritu en el ser humano, y el ser humano, a partir de entonces esa imagen de Dios, desde la perspectiva de que puede tomar sus propias decisiones también, independiente de Dios. Dios no puede obligarlo a hacer algo, pero el hombre puede tomar su decisión independiente. Pero hay una vida de armonía, está el huerto del Edén, esa imagen tan bonita, la vida terrenal, tiene una coexistencia espiritual, hay una relación entre lo humano, lo terrenal y lo espiritual, entre Dios y el hombre, y esto fluye. Es el estado ideal, es el paraíso. Esto está ocurriendo cuando de repente, como dice el tango, de repente algo ocurre. Está todo un estado ideal hasta este momento que estoy marcando acá, y entonces se produce lo que todos sabemos, la caída. La caída hace que el pecado comience a ser una nube permanente que separa a Dios del hombre. Todo lo que era armonioso hasta entonces ahora se convierte en un serio problema porque el hombre no puede tener relación con Dios a causa de esta sombra que se llama pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos, fueron echados fuera de la presencia de Dios. Entonces, aquí se produce la caída. A esto se le llama la caída. Ahora el Verbo, todo lo que había creado, el hombre decide por su propia voluntad de apartarse de Dios y pone al pecado entre medio, entre él y entre Dios y el hombre. Pero que Dios, que es tan gentil, tan bueno, él es amor, entonces él, fíjese lo que hace acá, él traspasa la barrera del pecado desde arriba. No puede el hombre traspasar la barrera desde abajo. Dios traspasa la barrera del pecado, desciende al nivel del ser humano, y ahí es donde dice que el Verbo se hizo carne. A este proceso, teológicamente, o a esta se le llama encarnación.
no es la reencarnación, ¿verdad? Es encarnación. Se me pierde ahí. Ya, encarnación. Entonces, el verbo, que es el que estaba acá arriba, se hizo carne. No solamente ahora es el creador, sino que ahora también es como si fuese creado. Y a partir de entonces hay una convivencia paralela de tres mundos. El mundo del pecado, que es este oscurito que está acá, la vida común y corriente nuestra, que involucra cosas espirituales y cosas humanas, terrenales, y la vida es el Cristo encarnado. Él vivió una vida diferente. Ustedes saben que él estuvo acá en la tierra, pero no cometió pecado alguno. Este dibujito, y fijémonos qué es lo que pasa acá. El verbo desciende un poco más, ¿ya? Y se convierte en un ser humano común y corriente. Está Dios, está Adán, a Jesús se le llama también el postrer Adán, y Jesús insiste en decirnos muchas veces yo soy, relacionando este yo soy con su divinidad revelada a Moisés. Yo soy el que soy. Pero aquí, cuando Jesús es rechazado, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, cuando no lo reciben, lo crucifican. Cuando lo crucifican, se vuelven en instrumento sin querer queriendo, se vuelven en un instrumento para cumplir el propósito de Dios, el propósito de redención. Redimir es pagar, es comprar. Y entonces por eso se dice que fuimos comprados a precio de sangre. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cómo lo supo Juan antes de que Jesús siquiera empezara su ministerio? Entonces, dense cuenta cómo Juan tenía esta revelación, y es Juan mismo, ahora no es Juan el Bautista, sino es Juan el Evangelista, que lo menciona como el Cordero de Dios en el libro de Apocalipsis, que escribió Juan también. Ahora, nacer de nuevo es esto que estamos viendo acá. Estas dos flechitas que suben, van de manera ascendente, es la oportunidad que tiene el ser humano después de reconocer la muerte y la resurrección de Jesús. Es la oportunidad de reconocer la obra de Jesús, de comenzar una vida paralela, pero en Cristo. Aunque la vida sigue común y corriente en esta tierra, pero ahora tenemos una vida paralela espiritual que nos lleva a una relación tan igual o similar a la que tenía Adán con Dios. Porque en esa relación no hay pecado de por medio, porque Jesús ha limpiado el pecado. Entonces, por eso se diferencia. El Hijo de Dios se relaciona con su Padre, porque su pecado está perdonado. El que ha rechazado a Jesucristo no puede relacionarse con Dios como Padre, porque el pecado lo separa de Dios. Entonces, hay tres tipos de existencias. La existencia de Dios espiritual, los ángeles; la terrenal humana, pero con vida espiritual; y la terrenal humana, pero sin vida en Cristo. Y cada uno de ellos tiene su propio destino. Ahora, ¿cómo termina esta historia? Tenemos al Cristo preexistente, al Verbo, y tenemos al Creador, la creación, y todo vuelve a su estado normal. Es decir, de lo que nosotros hemos visto acá, nos hemos dado cuenta de que en este proceso de inicio, Dios comienza con una idea de su relación con el hombre, pero también termina con la misma idea. Entre medio se produce la caída del hombre, que es lo que lo aparta de Dios, pero también la caída del verbo, podríamos decirlo así, voluntaria, la caída voluntaria del verbo para ponerse al nivel del hombre pecador, para que de esa manera él pagar en sí mismo el precio por nuestro pecado. Y entonces ahora Juan, con todo su derecho y autoridad, está expresando, diciendo con mucha claridad, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Muy bien, esta es la enseñanza muy profunda.
Ahora, esta enseñanza es la clave de nuestra existencia. ¿Por qué? Dije yo al principio, muchos de nosotros podemos ser religiosos, creer en Dios, creer en una religión, seguir una religión determinada, porque así nos enseñaron, pero esta religión no aparece en ninguna parte en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia, en el Evangelio de Juan específicamente, que es el que estamos estudiando, es esta oportunidad que nos manifiesta Juan en su prólogo, en el capítulo 1, donde dice, más a todos los que le recibieron, les dio el derecho a ser hijo de Dios. Recibir a Jesús significa reconocer a Jesús como el Señor, Señor de nuestras vidas. Es decir, yo creo que Jesús es hijo de Dios. Yo sí creo que Jesús es el Verbo y que el Verbo se hizo carne y que ese Verbo que se hizo carne nació de una mujer común y corriente, pero una mujer muy especial, y muere en la cruz del Calvario. Jesús muere en la cruz del Calvario, asesinado por sus propias criaturas. Pero Jesús dice, para tranquilidad nuestra, no me están quitando la vida, yo pongo mi vida en rescate por muchos. Entonces Jesús voluntariamente procedió a morir en la cruz porque sabía que con su muerte nos iba a dar la oportunidad de quienes le recibieran volver a vivir una vida en la dimensión de Adán. Llegará el momento, según lo que estamos viendo, en que la dimensión de Adán, nuestro cuerpo terrenal, será transformado para vivir una existencia permanente con el Señor, con un cuerpo transformado, físico, pero transformado. Pero quienes no le han recibido, acá esta rayita negra, la flechita negra, los que no reciben a Cristo no tendrán la misma oportunidad. Termino diciendo, según la conversación de Jesús con Nicodemo en el relato de Juan. Juan 3, 16 al 18. Porque de tal manera, dice Jesús, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, para eso se produjo todo este dibujo que yo hice acá. Porque no envió al mundo a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Es decir, el Señor no mandó a Jesús para venir y decir, ustedes son pecadores, están condenados. No, sino para que el mundo fuese salvo por él. Atención a lo que voy a leer ahora. El Señor mandó a Jesús para que el mundo fuera salvo por él, para que llegáramos a ser hijos de Dios. Pero el versículo 18 dice, el que en él cree, el que cree en Jesús, no es condenado, tiempo presente, no es condenado ahora. Pero el que no cree, ahora, agrego yo, ya ha sido condenado, dice Jesús. Es decir, porque no ha creído en el nombre unigénito de Dios. ¿Por qué dice ya ha sido tiempo pasado condenado? Quiero decirles algo. No vamos a llegar arriba a la presencia del Señor cuando muramos y el Señor dirá, ¿qué cosas buenas hiciste? Te vas al cielo. ¿Qué cosas malas hiciste? Te vas al infierno. No va a pasar eso. El destino eterno de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, ya está determinado por la decisión que nosotros ya hemos tomado en relación con la vida, existencia, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? Eso ya determinó tu eternidad, con Él o sin Él. Si eres de los catalogados como los que a los suyos vino y no le recibieron, los que no le recibieron están condenados al lago de fuego eterno. Es una realidad, la Biblia lo dice. Pero quienes le recibieron, porque el Señor no vino a condenar, vino a salvar, quienes le recibieron, les dio el derecho a ser llamados hijos de Dios. ¿Y esto qué significa? Que va a estar hoy día, quien recibe a Cristo en su corazón, hoy día ya vive la eternidad. Hoy día ya está viviendo la eternidad. Sí, con los pormenores y las vicisitudes de la vida presente, física, enfermedades, accidentes, problemas, rollos, en fin, tanta cosa que uno vive en esta tierra.
pero ya vive con un espíritu que ya está experimentando la eternidad. Y eso hace que nosotros tengamos una vida plena de gozo a pesar de la pandemia, a pesar de las dificultades, de las enfermedades, de los problemas, de los accidentes. Tenemos una vida eterna y eso nos da tranquilidad y seguridad. Quiero invitarte a que reflexiones sobre este texto. Lee el libro de Juan, léelo bien, lee este capítulo 1, donde ya hemos hecho los primeros 3 temas en esta primera lección, y profundiza en ello. Pero profundiza sobre todo no más en el conocimiento, en cómo está tu vida espiritual respecto de Jesús. ¿Eres hijo de Dios? No podemos responder en general, no sé, todos los que pertenecen a tal lugar o a tal iglesia son hijos de Dios. No, puede que muchos que pertenecen a cierta iglesia no sean hijos de Dios. Puede que muchos que pertenezcan lo sean, que pertenezcan, sean hijos de Dios. ¿Quién lo sabe? Nuestro espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de lo que realmente somos. Si no estás seguro de eso, es este el momento para que tú puedas confesar con tu boca que Jesús es el Señor y que Él fue levantado de entre los muertos también. Te invito a que oremos. Vamos a terminar este estudio con esta oración porque me parece de suma importancia. Y ojalá Dios permita que tú puedas recibir a Jesús en tu corazón. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por la palabra, por el evangelista Juan, por lo que él escribió. No quiero ser, ni queremos ser de los que te rechazan, Señor, que tú viniste y te rechazaron, sino queremos ser de los que te recibieron y a los que nos permite ser llamados hijos de Dios, armando con nosotros un nuevo linaje, un linaje real. Tú descendiste, Señor, para elevarnos a lo sumo. Queremos abrir nuestro corazón a ti, reconocer que tú eres Señor y que puedes, Señor, darnos vida eterna. Queremos esa vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos terminando el estudio de hoy. Gracias por una vez más compartir con nosotros. No se olviden, ya invite a más personas, todavía pueden, en cualquier momento pueden sumarse. Y háganlo por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Y los que lo ven esta enseñanza a través de YouTube, por favor, ahí pone like y también suscríbase para que podamos hacer que esta enseñanza tan importante llegue a todos los idiomas, a todas las naciones. Dios les bendiga. Nos estamos viendo el próximo domingo. Chao, chao.